Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Crónicas, capítulo 21, versículo 16 al 20. Segunda de Crónicas 21, 16 al 20. Dice así: Entonces Jehová despertó contra Joram la ira de los filisteos y de los árabes que estaban junto a los etíopes, y subieron contra Judá e invadieron la tierra y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, y a sus hijos y a sus mujeres, y no les quedó más hijos sino solamente Joacás, el menor de sus hijos. Después de todo esto, Jehová lo hirió con una enfermedad incurable en los intestinos. Y aconteció que al pasar muchos días, al fin, al cabo de 2 años, los intestinos se le salieron por la enfermedad, muriendo así de enfermedad muy penosa, y no encendieron fuego en su honor como lo habían hecho con sus padres. Cuando comenzó a reinar era de 32 años y reinó en Jerusalén 8 años, y murió sin que lo desearan más, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Amén. Bueno, ahí vamos a tener el mensaje de hoy. En el Antiguo Testamento, uno de estos reyes llamado Joram, este rey se extendió su reino desde el año 846 hasta el año 841 antes de Cristo. De este rey, lo sobresaliente de este capítulo, una de las cosas sobresalientes que habla del capítulo, del versículo 1 al 20, anteriormente en el versículo 6, dice que y anduvo en el camino de los reyes de Israel, y como hizo en la casa de Acab, porque tenía por mujer a la hija de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. O sea, Joram, este nuevo rey de Judá, se casó con Atalía. Ahora, ¿quién era Atalía? Una de las hijas del rey Acab de Israel. Llegó a ser la madre del siguiente rey de Judá, Ocosías. Y la madre de Atalía, adivine quién fue Jezabel, la mujer más malvada que Israel había conocido. Ya, el matrimonio de Joram con Atalía fue la caída de Judá, ya que ella llevó consigo una influencia malvada de su madre, ocasionando que la nación de Judá olvidara a Dios y se volviera a la adoración de los dioses Baal. Dios había prometido anteriormente un descendiente de David, que cada descendiente de David siempre estaría sentado en el trono. Aún así, Joram estuvo en el trono por un periodo de 8 años. Pero ¿qué sucedió con esta promesa cuando la nación fue destruida y llevada al cautiverio? La promesa de Dios tenía 2 partes. Primero, el sentarse en el trono en el sentido físico. Mientras hubiera un trono de Judá, el descendiente de David se sentaría en él. Pero esta parte de la promesa estaba condicionada, escuche bien, a la obediencia de sus reyes. Cuando ellos desobedecieron, Dios ya no se vio en la obligación de continuar la línea temporal de David. Y segundo, en el sentido espiritual, esta promesa se cumplió en su totalidad en la venida de Jesús, el Mesías, el descendiente, el del linaje de David, que se sentaría en el trono de David por siempre, como hoy está sentado en los cielos. Entonces estas promesas hechas a los descendientes de David se ha cumplido, y se cumple y con Cristo sobre todo. Veamos, sigamos interiorizándonos un poco más en este rey Joram para llegar a lo que vamos a conversar en el día de hoy, a la enseñanza que Dios nos tiene el día de hoy. Mire, los hijos de Josafat eran 6, a quienes
rodeó de obsequios y le entregó la administración de las ciudades fortificadas de Judá. Esta era una práctica establecida por su abuelo Roboam. Al morir Josafat, el reino cayó entonces en las manos de este que estamos hablando, este rey Joram, que hizo lo malo ante los ojos de Dios. El primogénito. Fíjese que al consolidar su trono, ¿qué es lo que hizo este Joram? Este famoso Joram que estamos hablando, mandó a matar a sus hermanos y a algunos oficiales o príncipes que simpatizaban con las reformas de Josafat. Esta acción parece demostrar esta influencia maligna de su esposa Atalía. Fue ella misma quien más tarde instigó un crimen ahí registrado, y ustedes lo pueden leer en el capítulo 22, versículo 10. Fíjense que seguimos avanzando, y en aquellos días Joram se alejó de los caminos de Jehová para ir tras los becerros dorados y a los Baales de Acab. Dios permitió una revuelta en Edom, versículo 8 y 10, y en Libna, una ciudad que estaba bajo el control de Judá, para castigar la maldad de Joram. La ironía de la revuelta en el caso de Libna fue que esta ciudad, siendo semifilistea, también tuviera éxito contra Judá. O sea, estaba bajo un control de Judá, pero a pesar de todos estos movimientos, Judá y otras ciudades también fueron liberadas y de alguna manera fueron causantes de una revuelta contra Judá. Perdió el control que tenía por causa de todo este pecado. Joram edificó lugares altos en los montes de Judá, pero no eran para adorar a Dios. Estos habían sido los lugares de idolatría que su padre y su abuelo trataron de terminar de erradicar. Querían que se terminara la idolatría a los Baales y a los becerros. En estos lugares el pueblo se prostituía literalmente, incluyendo moralidad sexual en los cultos a los dioses cananeos. Joram había consentido un acto de deslealtad más grande al convertirse en el líder del pueblo insensible a la voz de Jehová. Su esposo espiritual. Para Moisés, los profetas, nosotros todos sabemos en la escritura que la idolatría fue una forma de prostitución y adulterio espiritual por dejar al Dios verdadero e ir en pos de los dioses ajenos, a los ídolos. Pero sin embargo, como acabamos de leer los versículos 16 y 17, muy pronto el juicio de Dios se hizo sentir en la casa de Joram. Los filisteos, que pagaban tributo a Judá, ahora eran invasores, ayudados por los árabes que estaban al lado de los etíopes. Saquearon el palacio real, secuestraron a sus hijos y a sus mujeres, lo más preciado del rey. La ironía de la historia vuelve a darse. Él que empezó su reino matando a sus hermanos, ahora terminaría sufriendo la pérdida de sus hijos, sus mujeres, excepto, como dice la Biblia, Ocosías. Tuvo una enfermedad. Esta persona, este rey incurable, pudo haber sido una enfermedad crónica al interior, al morir, pero lo que hizo su pueblo, no hizo el ritual tradicional que se hacía con los reyes. No prendió la hoguera que permitía quemar incienso en honor de un monarca, de un rey fallecido. El pueblo se sentía tan avergonzado por haber seguido todos sus caminos de maldad. Joram se ganó el otro epitafio que nadie desearía en su tumba y se fue sin ser deseado. No lo enterraron con los otros reyes para que la corrupción de su carne no contaminara los huesos de los otros reyes. Fíjese, hermano, que Joram pudo hacer lo bueno ante los ojos de Dios. Sabía lo bueno, pero terminó muy mal. Esta historia que acabo de contar está registrada en la Biblia, una historia verídica, y
nos lleva a reflexionar nosotros, nos lleva a analizarnos frente a la Escritura, nos lleva a mirarnos al espejo de este rey de Judá. Y al igual que Joram, tal vez nosotros no seamos reyes terrenales como lo fue Joram. Sin embargo, tenemos que, al igual que él, que tomar decisiones. Él se dejó influenciar, él tomó muy malas decisiones. Tenemos que tomar decisiones. Fíjense, hermanos, que estar en la tierra no significa que vamos a vivir para morir. No significa que vamos a estar una eternidad aquí en la tierra, porque a veces pareciera que hiciéramos cosas como para eso, como para prepararnos para vivir una eternidad aquí en la tierra. La gente busca tener felicidad, realización, como lo habla, por ejemplo, una de las teorías de la administración de psicología humanista, la teoría de Abraham Maslow, donde buscan donde hay una pirámide, donde yo debo satisfacer una necesidad para llegar a otra superior. La gente está buscando eso, busca la sabiduría en hombres que inventaron teorías respecto a la vida, a los porqués de la vida, porque siguen buscando este propósito que no pueden encontrar, redescubriendo escritos para mejorar la vida, la mente, como Sócrates, Platón, Aristóteles, Sigmund Freud. Y aunque consigan todo, siguen insatisfechos. Es algo que ocurre constantemente, donde toda la gente busca satisfacer su necesidad, buscan satisfacer su ego, buscan satisfacer de manera financiera, buscan y no encuentran. Y a veces nosotros nos parecemos a esto y descuidamos cosas y se nos olvida lo que dice la Biblia. Y vamos a leer, ahí si usted está, acompáñeme en el libro de Eclesiastés capítulo 1 que escribió Salomón. ¿Qué provecho tiene, del versículo 3? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana bajo el sol? Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y su giro vuelve en el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y no hay nuevo debajo del sol, no hay nada nuevo debajo del sol. ¿Hay algo que se pueda decir? He aquí esto es nuevo. Ya fue en los siglos que no han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá. Habrá memoria en lo que serán después. Yo, el predicador, fui el rey de Israel en Jerusalén y di mi corazón a adquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y aquí
todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar y lo incompleto no puede contarse. Hablé yo en mi corazón diciendo: he aquí, yo he engrandecido y he crecido en sabiduría sobre todos los que fueron antes de mí en Jerusalén, y mi corazón ha percibido mucha sabiduría y ciencia. Y dediqué mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los desvaríos. Conocí que aún esto era aflicción de espíritu, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia añade dolor. Bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Aún Salomón, y podemos verlo en todo el libro de Eclesiastés, que buscó, probó, buscó todas estas cosas y dijo: no hay nada nuevo bajo el sol. Todo pasa, todo se repite, todo es un círculo, el sol sale y vuelve a salir al otro día. Entonces la gente está de esta manera desesperada, y también muchas veces nosotros que trabajamos y nos movemos como si nunca nos hubiéramos a mover de aquí. Y sin embargo, al igual que este rey, que tenía un propósito, que tenía una responsabilidad, Dios a nosotros nos ha puesto en el mundo para extender su reino. Como personas para influenciar, como personas para poder llevar el evangelio, para poder predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Cuando hablo de la cruz de Cristo, estoy hablando del precio del derramamiento de sangre, donde nosotros deberíamos haber estado, pero sin embargo Cristo fue por nosotros. Cuando hablo de Cristo crucificado, hablo del justo juicio de Dios. Y allí están las consecuencias del pecado. Y allí demostró qué es lo que piensa Dios del pecado, cuando su Hijo dijo en la cruz, sin pecar, cargando nuestro pecado, dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado? O sea, hubo un precio que se pagó. Hubo un precio para rescate. Para nosotros es gratis, como siempre digo, para nosotros no nos costó. Y por eso muchas veces el evangelio se ha puesto de manera tan liviana, como que empezamos a ofrecer: ven a Cristo y tus problemas se van a resolver, ven a Cristo y tus problemas se van a mejorar, ven a Cristo y tu matrimonio se va a solucionar. Y nos damos cuenta que cuando buscamos a Dios aún es más difícil, porque ya la gente nos mira de otra manera. Ya tenemos que entregar nuestro corazón, buscar la santidad de Dios. Empezamos a ser apuntados con el dedo, empezamos a ser medidos con otra vara, empezamos a luchar con nuestra carne, nuestro viejo hombre, con el nuevo hombre. Y tenemos que entender a Cristo, debemos hablar y entender este precio que se pagó, el justo juicio de Dios. Dios es amor, sí, pero no pasó por alto el amor, el juicio, sino que hubo un juicio. Y Cristo fue allí en la cruz por nosotros. Debemos entender esto para entender el amor de Dios, para entender el valor del perdón de los pecados. Es que todo ese latigazo, todo ese golpe que recibió Jesús, cada corona clavada en su cuerpo de espina, cada golpe, nosotros tendríamos que haberlo recibido, y justamente. Pero Cristo nos hizo nacer de nuevo, con una esperanza. Nos declaró justos. Esa es la justificación, una declaración legal que nos declara justos, como si nunca hubiéramos pecado, porque el precio fue llevado a la cruz. Sin embargo, hoy en día vemos un cristianismo totalmente liviano, un cristianismo totalmente light, un cristianismo de las ofertas. Y al final la gente dice: ya, voy a aceptar a Cristo porque voy a hacerle un favor. Ya que tantos me dicen, voy a aceptar a Cristo, pero también voy a aceptar
la meditación trascendental, también voy a aceptar el adventismo, también voy a empezar a aceptar otras religiones budistas, como uno más, como una religión más. El cristianismo se diferencia porque no es una religión, siempre digo es una relación. Bueno, hermanos, tenemos que predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Algunas personas, al único Cristo que verán seremos nosotros. Y el único evangelio que podrán leer serán nuestras acciones. Y el único milagro en el cual podrán creer serán en nuestras vidas. Y es por eso que el mensaje que hablaré esta mañana lo ocuparemos en hacernos preguntas. Y reflexionemos en esta pregunta primero. ¿Están dejando nuestras vidas las huellas necesarias para que otros lo sigan? Escuche bien y analícese. ¿Están dejando nuestras vidas las huellas necesarias para que otros lo sigan? Y aquí no me refiero a dejar de trabajar, a dejar de estudiar, a dejar de crecer, sino que me refiero a nuestra vida normal, porque estas cosas son buenas. Estas cosas son buenas, trabajar, estudiar, crecer. Son cosas válidas. Pero Dios nos pide que no nos mezclemos o nos confundamos con los demás, sino que sobresalgamos sobre todo. Y si Dios nos da un trabajo, si Dios nos deja estudiar, si Dios nos deja crecer, ¿me está entendiendo? ¿Me está entendiendo? Amén. Entonces, para llevar la gloria de Dios, ¿qué huellas estamos dejando nosotros? No es que vamos a dejar todo ahora para hacer huellas. No es que ahora ya voy a dejar a mi esposo por dejar huellas. No, hermanos, nosotros toda nuestra vida debe estar completa y obrando en lo que Dios quiere que hagamos. Pienso, hermanos, en todos aquellos hombres que dejaron sus nombres, que ahora podemos ver en las escuelas, en las universidades, nombres de calles, nombres de pueblos, de teatros, hombres que dejaron una influencia por su caminar, por su actuar, por su cantar, por sus contribuciones a la sociedad, y los convirtieron en merecedores de dichos reconocimientos. Cada país ha tenido su héroe o heroína, de los cuales los compatriotas se sienten muy orgullosos. El texto que hemos leído de Joram, podemos ver la oportunidad que tuvo el rey para demostrar lo que podía hacer y la influencia que podía dejar para el resto de las generaciones. Sin embargo, da mucha tristeza, da mucha pena poder ver que la Biblia solo habla de 8 años de reinado, que inicia a los 32 y muere de forma vergonzosa a los 40 años. Yo ya tengo más de 40 años. Imagínense lo joven que murió. Tuvo la oportunidad de reinar en Judá un buen tiempo, con ciudades bajo control. Sin embargo, tuvo la oportunidad y la desperdició. Murió sin que nadie lo deseara. Murió sin que nadie lo llorara. Murió con el desprecio de todos. Hermanos, Dios nos da a todos la oportunidad para que seamos gente de provecho para otros.
no para que nos aprovechemos de los demás. Echaremos un cerco en nuestro mundo y miraremos si somos candidatos para dejar huellas o para dejar los rayones donde caminamos. Hermanos, nosotros tenemos que crecer. Tenemos que amar la palabra. Tenemos que amar al hermano. Tenemos que amar al pecador. Tenemos que crecer en gracia. ¿Cómo estamos de aquí a 5 años atrás? ¿Cuánto hemos crecido? ¿Cómo hemos crecido nuestro conocimiento bíblico, nuestra vida devocional, nuestra intimidad? ¿Cuáles son las huellas que estamos dejando? Hermanos, tenemos que amar su palabra. Yo no puedo decir amar a Dios si no amo su palabra. No puedo decir que amo al hermano si en realidad no lo estoy haciendo. Si desprecio al pecador, si no estoy creciendo en la gracia capacitadora, si no estamos en esta condición, si estamos tomando solo como una religión, aunque vayamos a la iglesia, hermanos, tal vez tengamos que nacer de nuevo. Tal vez tengamos que arrepentirnos, porque arrepentirnos significa cambiar mi manera de pensar. Debemos crecer. Esto no es que yo voy o me conecto en Zoom un domingo y ya estoy hecho mi religión y ya cumplí con Dios. No, esto es una relación. Debemos dejar huellas. Debemos dejar huellas de legado en el trabajo, donde trabajemos. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Había un cambio de ellos, aunque eran personas sin letra y del vulgo vulgar, sin educación, sin haber ido a una universidad de Jerusalén. Personas comunes y corrientes se maravillaban porque veían el denuedo y le reconocían que habían estado con Jesús. Hermanos, el día que nosotros nos cambiemos de trabajo, o que nos despidan, o sea lo que sea, ¿no nos extrañarán nuestros compañeros de trabajo? ¿Nos echarán de menos por algún despido injusto? ¿Nos recordarán por el buen trato que hicimos con nuestros compañeros? ¿Nos consultarán una vez que ya no estemos en la oficina, en el trabajo, donde quiera que estemos? ¿Nos buscarán aunque ya no trabajemos juntos? Debemos dejar huellas en nuestro trabajo. Deben reconocer que hemos estado con Jesús. Debemos dejar huellas, hermanos, en el lugar donde vivimos. Filipenses 4:5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Imagínense, llegó el día del traslado, nos vamos a otra casa, Dios nos bendijo con una casa mejor. Nuestros vecinos nos vieron llegar. Ahora los mismos vecinos que nos vieron llegar nos ven. Todo este tiempo nos observaron, nos conocieron. Ahora estos vecinos ven un día que nos vamos de ese lugar. ¿Dejó huellas en aquel lugar? ¿Extrañarán los vecinos su pasar por allí? ¿Lo echarán de menos? ¿Se alegrarán? Porque solo usted sabe
hermanos, lo que sembró. Y eso tenemos que nosotros dejar huellas. Este rey Joram hizo lo malo y ni siquiera lo dejaron donde estaban los reyes. Debemos dejar huellas con nuestras amistades. Gálatas 4, 13, 15 dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no despreciaste ni desechaste por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibiste como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Pues yo os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. Miren lo que decía Pablo aquí en Gálatas. Sabía y daba testimonio que si hubiese podido, la gente hubiera sacado sus ojos para dárselo al apóstol Pablo. ¿De qué serían capaz nuestros vecinos, nuestros amigos por nosotros? ¿Fueron ellos discretos y fieles cuando no estemos presentes? ¿Un amigo nos recomendaría a nosotros? Porque hoy en día nadie quiere recomendar a nadie, pero a nosotros nos recomendarían. ¿Seríamos uno de los 3 primeros para ser invitados? ¿Nos extrañarían? ¿Nos defenderían en ciertos casos si fuera necesario? Debemos dejar huellas con nuestras amistades. Debemos, por supuesto, también, hermanos, dejar huella en nuestra iglesia. Hechos 20, 36 y 38 dice: cuando hubo dicho estas cosas, se puso de rodillas y oró con todos ellos. Entonces hubo un gran llanto de todos, y echándose en el cuello de Pablo, fíjese lo gráfico, y echándose en el cuello de Pablo, le besaban, doliéndose en gran manera por la palabra que dijo, de que no verían más su rostro, y lo acompañaron al barco. O sea, los hermanos iban y lo abrazaban, lloraban con él, lo besaban, porque sabían que no lo volverían a ver. Aquí entre nosotros, hermanos, ¿llorarían algunos hermanos si usted se va de la iglesia? ¿Cómo lo recordarán el día en que ya no estemos en la iglesia? ¿Ha sido suficiente nuestra influencia para poder sacarles una lágrima? ¿Ha sido de provecho para la iglesia, para el evangelio, para la comunidad, para mi paso por la casa de Dios? ¿Desearían algunos o descansarían algunos porque nos hemos ido? ¿Sería irreprochable nuestra partida? Y esta es la misma pregunta que me hago yo. ¿Estoy marcando con la palabra de Dios a los estudiantes del INTEMI, por ejemplo? ¿A los que escuchan la radio? ¿A los que están cerca? Siempre me cuestiono, siempre le pido a Dios que me ayude a ser fiel. Que lo que Dios me da, sea lo que sea que Dios te dio, el don que Dios te dio, lo que sea, lo uses para la gloria de Dios. La estrategia que Dios te da, los dones, los talentos que Dios te da, que lo uses para la gloria de Dios. Debes usarlo para la gloria de Dios. Y eso es lo que siempre me evalúo. Y le pido que me dé gracia, que abra puertas. Que Dios permita, hermanos, que seamos de influencia y de bendición por donde caminemos y dejemos huella como prueba de nuestro caminar con Dios. Hermanos, nosotros somos templo del Dios viviente. Hermanos, lamentablemente para Josafat, que buscaba levantar espiritualmente el reino de Israel, pero sucedió todo lo contrario.
porque Joram y su esposa llevaron a Judá a deteriorarse espiritualmente. Mire, Josafat pensó que casando a su hijo Joram con la hija de Acab sería bueno para sacar a Israel de la idolatría que constantemente se venía involucrado. Él dijo, si se casa con la hija de Jezabel, tal vez van a llegar a un acuerdo y se va a terminar la idolatría. Pero no sucedió así, conforme al pensamiento de Josafat, porque Joram fue influenciado por Atalía. Y todos sabemos lo que fue. Hermanos, y esta es una enseñanza también para la vida de nosotros. Porque muchas veces tomamos la Biblia solo para el domingo. Muchas veces nuestras juntas son más con gente, nuestras alianzas con gente no cristiana. Por eso terminamos hablando diferentes temas. Por eso terminamos hablando en nuestra boca cosas que no corresponden. Por eso no marcamos ninguna diferencia. Y se nota cuánto tiempo pasa en la presencia de Dios. No hagamos alianzas con el mundo. No hagamos alianzas con nuestros pensamientos como creía Josafat. No pensemos con la mente carnal, no pensemos con los principios de este mundo. Nuestra mente debe estar siempre pensando en el reino de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para mí? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Qué decisión tomaría Dios? Hermanos, necesitamos vivir y dejar huellas. Si no estamos creciendo en la gracia, como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto, debemos preocuparnos. Y siempre digo lo mismo, porque puedo tener una teología correcta, saber de la seguridad de la salvación, pero no ser salvo. Busquemos a Dios, porque hermanos, esto que estamos haciendo, no es que yo no tengo nada que hacer, no es que yo voy a cumplir mi religión. Hermanos, el cristianismo no es un juego. El cristianismo no es que es un club social para juntarnos de vez en cuando. El cristianismo es serio, tiene que ver con las eternidades. Por eso tomemos seriamente cada una de las acciones que tengamos que tomar.